inéditas. De las 10 canciones, 8 eran de mi autoría, una era Piel de Ángel de Camilo Sesto, un medley que le hicimos a Ismael Rivera, el sonero mayor. Todo lo que pasó en mi carrera antes de Si Entendieras. Cuando yo veo que no ha pasado nada en mi vida ni en mi carrera durante esos 5 años, a punto de tirar la toalla, es que yo conozco al maestro Víctor White. Aparte de que yo soy influenciado de la música de Anthony Río a través de mi mamá, que fanática enferma con él, y a través de ella que yo lo escucho. Cuando yo grabo Si Entendieras, que se da el éxito que se dio con esa canción, yo aún no lo conocía. Grabar una canción a dúo que fue Viejo Amigo. De ahí nacieron tantas cosas hermosas. Donde quiera que Anthony estaba, ahí estaba yo. ¿Qué espera Alex ahora para estos próximos premios soberanos? Más que, a menos que premien el baile clandestino del año, no sé. La musa llega sola. Te llega la melodía y tú te sientas a escribir. No es que tú te propones y te dispones, déjame escribir una canción. No, eso no es así. A mí me llegan las cosas. Me llegan y yo las escribo. No me paro. Y yo más o menos tengo escritas más de 25 canciones, de las cuales he grabado apenas 5 o 6. Que los lugares se están empequeñeciendo. Lo mejor lo ocupan con mesas y sillas porque el espacio no es muy grande. Aquí, ¿qué discoteca tienen pista de baile? Yesé. No llegan ni a 5 la discoteca con una pista de baile. ¿Por qué? Que bailan al lado de la mesa, pero tener gente que tenga dónde sentarse, dónde ubicarse. Y tú te fijas, tú no has visto de una escuela de merengue, escuela de bachata. ¿Qué es lo que hay? Escuela de salsa. Eso es lo que te enseñan a bailar. Hasta los chinos tienen escuela de salsa. ¿Me entiendes? Eso tú lo aprendes desde que tú. Yo digo que el dominicano nace bailando bachata y merengue. El Monte Calvario, la última hoja de tu calendario. Soy tu futuro, presente y antaño. Yo soy el motivo. Global Talk RD es un espacio donde convergen lo social, económico, cultural, la naturaleza, genialidad, promoción de los ecosistemas y de la clase creativa dominicana, teniendo como protagonista el talento. Omar de la Cruz, Huáscar Jiménez, Harold Vázquez. Global Talk RD, Omar de la Cruz. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Hoy vamos a hablar de las APP, no son apps de los teléfonos, sino son las alianzas público-privado, ya que está de moda este término. Por favor, háblanos de cómo tú llegas a este mundo de las APP y te conviertes en un experto, lógicamente, en el tema, y también qué son las alianzas público-privadas, en qué se benefician las APP y en la cultura se puede aplicar. Bienvenido. Muchas gracias, Omar, Harold y Huáscar, por la invitación y por poder compartir con ustedes y con todo el público estos temas de interés. Mira, yo he sido un estudioso y un amante de la contratación pública de hace muchos años. Y desde que me formé, que me gradué en Derecho, ¿no? Pues me fui especializando en el ámbito de la contratación pública, y en el año 2014, 15, por ahí, comencé a hacer una de las aventuras más interesantes de mi vida, que fue hacer un doctorado. Algunos de ustedes también tienen doctorado y saben lo que implica hacer una tesis doctoral. Y empalmé el tema de investigación, en mi línea de investigación, con el tema de las alianzas público-privadas, o lo que se conoce también en otros países como colaboración público-privada o public-private partnership. Y ahí, bueno, duré 4 o 5 años investigando concretamente sobre el tema de APP, y ya más adelante presenté mi tesis doctoral. Tuve la suerte de publicar en España esa tesis doctoral, que tiene que ver con la colaboración público-privada, con las alianzas público-privadas, y más adelante me certifiqué como practitioner, como practicante, experto en la gestión, revisión de contratos de alianzas público-privadas. Esa ha sido básicamente, rápida y brevemente, mi formación en el ámbito de las alianzas público-privadas. Y bueno, inmediatamente vi que pusiste tres preguntas interesantes para comenzar este diálogo. Y mira, te comento rápidamente. Yo creo que desde hace unos años, no solamente desde el agosto del año pasado, sino desde ya, si se busca algunos temas desde
diría yo, desde el 2014, 2013, aquí estamos hablando como de la alianza público-privada, de la colaboración. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, esta figura por lo general es controvertida porque su significado varía dependiendo de qué país estemos hablando. Y muchas veces el concepto, la palabra de alianza público-privada se generaliza y puede implicar cualquier tipo de contrato entre el sector público y el sector privado, incluyendo las concesiones, los contratos de colaboración, los contratos de servicios, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el ámbito de la República Dominicana, ese concepto, esa terminología de alianza público-privada tiene una concepción jurídica que tiene un significado concreto a raíz de la ley que se promulgó el año pasado, en febrero, la ley 4720 sobre alianzas público-privadas. Entonces, a raíz de ahí, mediante esa ley tiene una significación jurídica concreta y en términos jurídicos eso tiene una implicación práctica. ¿Qué es importante antes de yo muy brevemente tratar de definir lo que en términos concretos que todo el mundo pueda entender lo que es una alianza público-privada? Yo creo que es bueno a veces decir lo que no es para que la gente no se confunda. Y una alianza público-privada no es, mucha gente lo confunde, por ejemplo, con la privatización. Cuando estamos en presencia de una APP o de una alianza público-privada, colaboración público-privada, no estamos hablando de una privatización que implica, entre otras cosas, prácticamente la transferencia permanente de un activo público al sector privado. Eso no ocurre en una alianza público-privada, porque en una alianza hay un papel continuo, una vinculación durante un periodo de larga duración entre el agente público y el agente privado. Entonces, si bien se pueden existir muchísimas definiciones, se puede hablar de lo que es alianza público-privada, en el ámbito dominicano, en el ámbito local, hay una definición en la ley 4720, tiene un término jurídico concreto que implica el mecanismo, es decir, un contrato mediante agentes públicos, es decir, las entidades del Estado, entidades de la administración pública, suscriben con los agentes privados, es decir, los particulares, las personas que quieran realizar un contrato de manera voluntaria durante un largo plazo, es decir, más allá de 5 años, se debe de realizar un procedimiento competitivo, se tiene que haber una competencia, una libre concurrencia, una licitación, por así decirlo. ¿Para qué? Para la provisión, gestión, operación o creación de una infraestructura pública o de servicios de interés social, en donde hay inversión total o parcial por parte del sector privado y donde el Estado o el sector público hace aportes tangibles o intangibles en ese determinado proyecto. Y también se distribuyen los riesgos, es decir, en un determinado proyecto, los riesgos que pueden ocurrir entre el sector privado y el sector público. Y ese pago, esa remuneración que va a recibir el agente privado, se asocia por lo general al desempeño que va a realizar durante ese determinado proyecto, conforme se establezca en el contrato. Eso es así, a grandes rasgos, lo que sería una alianza público-privada conforme al ordenamiento jurídico dominicano. Por eso hay que distinguir, a veces se usa alianza público-privada, pero no todo es una alianza público-privada. En términos jurídicos tiene un efecto y una particularidad que es la que he indicado anteriormente. Entonces, tú me preguntabas en segundo lugar que cuál es quiénes se benefician de la APP, o sea, ¿por qué ahora está de moda? Por así decirlo. Mira, las alianzas público-privadas son importantes, son beneficiosas, tienen dos elementos en esta coyuntura concreta que estamos viviendo, incluso por el COVID, que es un mecanismo incluso de financiamiento. Es una forma de que el Estado pueda redistribuir el uso de sus recursos limitados para cuestiones de asistencia social o donde el agente privado no va a invertir su plata. ¿Por qué? Porque
está diseñado las APP para que sean proyectos atractivos para el sector privado como para el sector público. Entonces, por eso se deben de preparar una serie de intereses que deben de confluir. Por ejemplo, tiene que ser viable un proyecto de APP para el agente privado. El agente privado tiene que ir a ganar dinero en un proyecto de esto, porque si no, no contrata. Es lo primero. O sea, tiene que ser rentable o factible, pero tiene que ser viable para el gobierno. El gobierno no puede tampoco no recibir un beneficio tangible de un determinado proyecto, ya sea en reducción de costos de mantenimiento, por decir un ejemplo, entre otros elementos. Tiene que ser viable para los usuarios, es decir, todos los ciudadanos que se van a beneficiar, por ejemplo, de la infraestructura, del puerto, del aeropuerto, del servicio que se esté prestando, cual que sea, y tiene que, y ahí se confluyen esos intereses, ser de interés social o interés público del proyecto que se esté realizando. Y con eso, con esos aspectos, ustedes pueden ver que no todo entra dentro de esta definición, ¿sí? No todo proyecto entra dentro de esta definición. Por eso hay que saber analizarlos, saber verlos, saber estudiarlos para determinar cuándo es factible utilizar esta figura contractual de la alianza público-privada. Y finalmente, la última pregunta, si es posible realizar una APP en cultura. Sí, la respuesta, pero hay que saber cómo estructurarla. Por ejemplo, todavía esta es nuestra primera generación de alianza público-privada. Ya en otros países están por la cuarta, quinta generación, etcétera. Pero en proyectos, por ejemplo, de herencia cultural, en proyectos de manejo de parques naturales, de museos, usted puede hacer una alianza público-privada para gestionar todos estos aspectos culturales, obviamente bien diseñado, determinando cuál va a ser la viabilidad del sector privado, cuál va a ser la viabilidad del sector público, cuál va a ser el beneficio que va a tener el usuario. Y otro ejemplo, en algunas zonas, revitalización urbana, se puede realizar eso como una forma de preservar el acervo cultural en una zona geográfica, en un barrio, y todo eso se pudiera realizar a través de estos mecanismos, siempre y cuando se lleven los estudios a cabo desde el punto de vista técnico. Yo creo que he contestado así rápidamente tu primera pregunta. Buenas noches, Rafael. Muchas gracias. Rafael, dos preguntas que están relacionadas a las dos. La primera, ¿cuáles son los factores o los elementos generales que deben de estipularse para que un contrato de APP sea exitoso? La segunda, ¿por qué un contrato de APP podría ser más conveniente, hablando en términos de infraestructura, de hacer la obra bajo el financiamiento de la banca multilateral, ya sea el Banco Mundial o el BID? ¿Por qué ese proyecto podría ser más interesante cuando esos proyectos que son financiados con el BID, el Banco Mundial, también en términos de plazo, son de largo plazo, y podríamos decir que muchas veces perciben tasas de interés de financiamiento más económicas? Con respecto a tu primera pregunta, lo primero es que, y así está toda la literatura a nivel internacional y comparada sobre estos temas de alianza público-privada, es la parte de previa, la parte que no se ve generalmente, la planificación, la parte de la evaluación de los estudios. Estos proyectos de APP toman tiempo, o sea, tú no puedes agarrar y decir en 6, 7 meses voy a hacer una APP, no, porque yo tengo que estructurar, tengo que estudiar, tengo que hacer análisis de prefactibilidad, de factibilidad, de que el proyecto que yo estoy presentando va a dar medianamente los objetivos que yo estimo. Entonces, eso requiere un proceso de investigación, de estudio, dependiendo, obviamente, la complejidad pues va a tomar más tiempo. O sea, hacer, por ejemplo, el túnel del canal de la Mancha, eso va a tomar una serie de años para estudiar todos los aspectos técnicos que tienen que ver por ahí. Entonces, primer elemento, la planificación y los aspectos técnicos. Luego,
la segunda etapa, este proyecto tiene que ser bancable, tiene que ser financiable. Sí, usted puede tener un proyecto muy bonito, pero si no se puede ejecutar el cierre financiero, el proyecto no se ejecuta. Hacer un tren, de larga, una línea de alto tránsito, requiere no solamente estructurar todos los aspectos técnicos, la distribución de los riesgos, que son fundamentales, cómo se van a distribuir los riesgos, esa matriz de riesgo, pero una vez realizado todo eso, se debe de poder levantar el fondeo del proyecto, el cierre financiero. Por eso, y ahí muy atado a tu segunda pregunta, ¿cómo impacta la banca multilateral y los financiamientos, lo que se llama que se conoce como financiamiento de proyectos o project finance, que se da mucho en estos tipos de estructuras que son complejas, hay que decirlo? Hacer una APP es complejo, es técnico, por eso no todo se debe de hacer bajo esta estructura. Para eso hay otro tipo de contrato. Está el contrato de obra pública tradicional, está el contrato de concesión, está los fideicomisos, que pueden ser unas estructuras administrativas para ejecutar algunas cuestiones, pero el financiamiento entonces viene a influenciar, porque son, vuelvo e insisto, proyectos de alta complejidad, proyectos de infraestructura, hacer un aeropuerto, hacer un puerto, hacer una gran carretera, y se requiere a veces de financiamiento internacional por las facilidades que te puede brindar, porque están acostumbrados a interactuar en proyectos de esta naturaleza, y porque generan y se pueden utilizar de fondos de inversiones internacionales de grandes estructuras que permiten en algunos procesos realizar el financiamiento. Y eso va a depender incluso si tiene una garantía estatal, si no tiene garantía estatal, si afecta fondos contingentes del Estado o no. Entonces todo eso comienza un juego de ajedrez para determinar cuándo es más o menos factible o realizable un proyecto de esta naturaleza. Los proyectos que son financiados con la banca multilateral tienen una, ¿cómo te digo? Son, en términos de financiamiento es inverso, es decir, la banca multilateral generalmente en los primeros años del financiamiento se van pagando los intereses, y al final del proyecto, los últimos años, se comienza a amortizar el capital. En las alianzas público-privadas se da el factor inverso. La inversión trata de amortizarse la mayor cantidad de la inversión los primeros años para evitar riesgo de que el proyecto en un momento determinado se pueda suspender, y eso hace también que el proyecto pues sea en el corto plazo y en el mediano plazo más costoso. También se da un elemento que en la alianza público-privada, por lo general, la empresa que va a realizar el proyecto no tiene el financiamiento y tiene que ir muchas veces al mercado internacional a buscar el financiamiento, tiene que contratar una banca de inversión, tiene que buscar especialistas en ese tipo de operaciones, y eso también hace que el proyecto se vaya encareciendo. Por el lado del Estado, el Estado tiene que hacer unas operaciones paralelas similares, es decir, tiene que buscarse expertos en financiamiento que revisen que ese financiamiento va a ser adecuado, tiene que buscarse ingenieros, expertos en términos ambientales, y entonces como una doble funcione para supervisar que lo que se va a hacer en lo privado también sea conveniente, y muchas veces todo eso hace que el proyecto pues se encarezca mucho, ¿no? Los proyectos de APP de gran complejidad son costosos, y de hecho aquí hay una norma, se está en proceso de consulta pública, una norma para determinar los costos, por ejemplo, de iniciativas privadas. Aquí las APP tienen dos modalidades, bueno, hay tres, pero las que están hoy día en funcionamiento son las iniciativas privadas e iniciativas públicas, y está también las iniciativas sin fines de lucro. Pero en la iniciativa privada, es decir, cuando el sector privado va al Estado y le presenta un determinado proyecto, eso tiene un costo, como ya tú lo bien has dicho, porque el Estado tiene que analizar todo eso. Entonces hay un proyecto para establecer tasas por esos costos, tomando parámetros de hora-hombre que van a intervenir en el análisis de todos los estudios, y ese valor debe de pagarle
o deberá pagarlo oportunamente el agente privado que está depositando su iniciativa o su petición de gracia de un determinado proyecto. Cuando es el Estado que dice, mira, yo quiero hacer este proyecto bajo la modalidad de APP, pues lo va a asumir obviamente el propio Estado, pero todo eso al final y a la larga se va a traducir y se va a aportar, se va a incluir dentro de los costos del proyecto. Y por eso el financiamiento y la estructura financiera, el cierre financiero, es el que realmente detona el inicio del proyecto. Usted puede tener un contrato firmado en el 2021 y comenzar a ejecutar el primer Picasso en el 2024, porque fue cuando finalmente se lograron poner en contexto todos los agentes que van a interactuar en ese proyecto. Está el de garantía, el banco de inversión, la banca local que a veces interviene también, sí, los fideicomisos que van a interactuar en un determinado proyecto, obtener los terrenos o los contratos que hay que hacer para el inicio. Es decir, es un engranado complejo de contrato, de una ingeniería y estructura legal. Vuelvo e insisto, esto es para grandes obras. En el caso dominicano, evidentemente se han identificado 2 o 3. Este gobierno la ha identificado, y una de las primeras es la carretera del Ámbar, está el puerto de Manzanillo, ya se han ido admitiendo algunas de estas iniciativas, pero fuera de eso, hay, y el gobierno, y hago una salvedad también, la Dirección General de Alianza Público-Privada ha tomado en cuenta los niveles de complejidad de los proyectos para tomar en consideración las tasas que se pudieran aplicar. Y yo creo que como quiera se requiere una revisión, una estructuración más adecuada en el ámbito, porque en el ámbito normativo jurídico, para poder flexibilizar un poco la rigurosidad de los estudios para realizar basados en alianzas público-privadas. Yo creo que eso puede contribuir al despegue económico post-COVID, pero para ello se requerirían revisiones concretas del ordenamiento jurídico. Mira, yo quisiera tratar de entender un poco, porque todavía a mí no me queda claro qué es lo que trae de nuevo las alianzas público-privadas. Históricamente teníamos, anteriormente, hasta finales de la década del 90, el Estado se involucraba en lo que era operaciones y empresas del sector privado, y tenía operaciones privadas, empresas que operaban como empresas del sector privado. Obviamente la experiencia no fue buena ni aquí en República Dominicana, ni en América Latina, ni en la mayor parte de países del mundo, y por eso vienen los procesos de privatización. No obstante, han venido los procesos de privatización. El Estado ha seguido, por ejemplo, en algunos sectores, tanto aquí como en otros países, teniendo negocios, operaciones de índole empresarial con el sector privado. Un ejemplo es el sector eléctrico. En el sector eléctrico dominicano tenemos generación totalmente privada, generación totalmente pública. Algunas plantas son mixtas, capital público, capital privado. Entonces, ¿qué trae de nuevo la alianza público-privada? ¿Qué hace de diferencia con lo que se ha hecho anteriormente? Mira, es una excelente pregunta, Harold. Antes de contestarla, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la empresa pública, a raíz del siglo XXI, se va a reorientar, no solamente en el ámbito local, sino a nivel internacional. Yo creo que esto que hemos vivido y lo que estamos viviendo con el tema de la vacunación a través del COVID, lo amerita. El gran problema que ha existido en países de débil institucionalización, de débil institucionalidad, como es el caso dominicano, es que todas estas empresas luego no son tratadas, no son gestionadas de la mejor forma correcta, y por eso se ha tenido que realizar los procesos de privatización y se ha vuelto todo este proceso que conocemos. Pero en el ámbito concreto, en algunos países el concepto de APP puede ser incluso incorporado dentro de su propia ley de concesiones. El tema es cómo tú administras y gestionas el contrato, es decir, el vínculo jurídico entre Estado y agente privado. Aquí, concretamente en el caso dominicano, nunca se había estructurado proyectos, o no se habían estructurado de manera concreta proyectos realizando una asignación de riesgo basado en aquella parte que está en mejor capacidad de asumirlo, mitigarlo, reducirlo. Y aun cuando hay contratos de concesión, como es el caso de
del mal llamado peaje sombra, ¿no? De la carretera de Samaná, que hace una distribución de riesgo, no ha hecho una distribución de riesgo basados en principios económicos de mejor valor por el dinero. Entonces, esto es lo que trata de realizar los contratos de alianza público-privada, basándose en un value for money de los proyectos, es decir, dinero de inversión que se va a invertir en el proyecto, cómo yo lo puedo utilizar de la mejor forma desde el punto de vista económico. Y la remuneración está en ese sentido atada, por ejemplo, al desempeño, a la disponibilidad, a la demanda, entre otros factores que anteriormente a esta legislación, en el caso dominicano, reitero, no se realizaba bajo esa estructura. Por eso la novedad, por así decirlo, de esta ley, que te orienta y te invita y te obliga a realizar y tomar en cuenta estos parámetros para los proyectos. Pero si anteriormente se hubiese hecho un proyecto bajo esta característica, hubiese sido perfecto, no hay cambio. Pero en el caso dominicano no existía. ¿Qué dice que los nuevos proyectos, por ejemplo, van a tener funcionamiento? Tú mencionaste el proyecto de la autopista de la Vía Samaná, del peaje sombra, que ha sido muy criticado. Yo mencioné como un ejemplo, quizás, no, para poner un caso paralelo donde el sector público y el sector privado interactúan, el sector eléctrico dominicano. Estamos en la segunda década del siglo XXI y todavía tenemos problemas de apagones en República Dominicana. Entonces, ¿qué dice que estas alianzas, por qué se venden como una panacea? Porque en República Dominicana no parece que ninguna de estas modalidades como que la población ha quedado satisfecha o contenta con los resultados. Mira, nada en el término concreto es una panacea. Sí, las alianzas público-privadas no van a ser la solución de los problemas de nuestro país. Tenemos una herramienta y un ámbito normativo regulatorio unísono que anteriormente no existía. Es decir, ya hay, y con unas reglas más claras, tanto para el inversionista como para el agente público. Aquí nosotros hemos tenido por tradición, el agente privado a veces nada más piensa en el beneficio y no ve en la colectividad, y viceversa. El agente público no ve en el beneficio del agente privado y solamente va al Estado a no a aportar, sino a beneficiar. Entonces aquí tenemos que cambiar, tenemos que hacer un cambio cultural de la cosa pública. Aquí no se cuida la cosa pública. Nosotros no tenemos una cultura, una costumbre de entender que esa carretera, esa infraestructura está ahí, yo tengo que cuidar de ese parque olímpico, no se cuida, ese museo no se cuida, no se ve que es de uno. Entonces hay que hacer un cambio. Y la alianza, en ese contexto, en ese sentido, bajo el órgano de esta nueva dirección, con una serie de competencias que tiene y evidentemente con una profesionalización que tiene que haber y una gestión. Es decir, no es firmar el contrato, es gestionarlo. ¿Cómo se van a ir mitigando los riesgos? Porque una situación no explota de la noche a la mañana. O sea, nosotros, un tema de disponibilidad de la demanda en una carretera no explota de la noche a la mañana. Eso se va generando en el tiempo. Y para eso se deben de activar los controles, los mecanismos de mitigación, que ha sido lo que nosotros no habíamos tenido. Recuerden que nosotros tenemos nuestra primera ley de contratación pública concreta en el año 2006. Es decir, anteriormente eran contratos de grado a grado, habían otras leyes anteriores pero no había una cultura de contratación pública. Entonces, todo esto es necesario, este marco normativo es necesario, pero si no hay una voluntad política privada de los usuarios de hacer un cambio general en el uso de lo que es la infraestructura pública y los servicios de interés social, los servicios públicos, esto no va a quedar bien. Y si no comenzamos a hacer los primeros proyectos bien estructurados, esto va a hacer que el ecosistema se debilite y que la confianza de todos los sectores públicos, privados, los usuarios, no tenga efectividad. Entonces, es un sinnúmero de cosas que pueden salir mal, pero yo creo que la ley es necesaria, el impulso es necesario, tenemos cierta voluntad tanto de los agentes públicos como de los agentes privados para tratar de que sean proyectos efectivos y que
en un contrato de larga duración, usted sabe que lo va a tener que renegociar, porque usted un contrato de 20, 30 años no se va a mantener igual. Entonces todo eso tiene que cambiar la ideología, la idiosincrasia. Si un proyecto es beneficioso, ¿por qué el sector privado necesitaría entrar junto con el sector público dentro de un tipo de alianza? Si es beneficioso en sí, de por sí, ¿no? El sector privado simple y sencillamente puede incurrir en él. ¿Por qué necesita de este mecanismo de alianza público-privada? Y otra pregunta es, a veces yo escucho hablar de que se habla de la alianza público-privada como un mecanismo para salir de la crisis del COVID y hacer recuperar la economía. Pero hacer un proyecto de alianza público-privada, por todo lo que tú explicas, puede tomar años. O sea, si comenzamos ahora a hablar sobre un proyecto, negociarlo, pactarlo, buscar financiamiento, eso puede tomar años. Ya hay economías que están saliendo, como Estados Unidos, está saliendo del COVID, no parece que estén saliendo con alianza público-privada. ¿Por qué pensar que es la alianza público-privada lo que nos va a sacar a nosotros quizá de la situación, la problemática que nos trajo la pandemia? El sector o los agentes privados requieren una alianza pública con el Estado si tienen esa necesidad. Por ejemplo, usted va a hacer un hotel, por decir algo, usted no necesita necesariamente al sector público para nada. Usted simplemente usted va a interactuar con el sector público porque usted necesita permisología, usted necesita estudios ambientales, etc. Usted quiere abrir un banco, usted no necesita al sector. Es decir, hay sectores que evidentemente no requiere la intervención del Estado. Aquí fíjense que dentro de la definición está la aportación de tangibles o intangibles por parte del Estado, porque se necesitan bienes de dominio público, porque se necesita una interacción constante con el gobierno. Entonces ahí que hace sentido la alianza entre el sector público y el sector privado. Y de nuevo, el sector público no puede hacer todo. Eso lo podíamos hacer en el siglo XVII, XVIII, cuando habían solamente 2 carreteras y era en caballo. Pero hoy día necesitamos infraestructura, necesitamos carreteras, necesitamos puertos, necesitamos aeropuertos, necesitamos un sinnúmero ahora mismo la internet, necesitamos más conectividad, es decir, una serie de elementos que el sector público como Estado proveedor no lo puede hacer. Por eso requiere el sector privado también para eso. Entonces, esa es la razón por la cual ambos intereses se fusionan para prestar y satisfacer una necesidad a los ciudadanos. La segunda, y yo siempre digo esto, la contratación pública tiene sentido para hacernos felices a nosotros. Es decir, yo necesito la carretera ¿para qué? Para llegar más rápido a la zona, para que haya una mejor distribución de la comida, de todo. Es decir, los hospitales se necesitan por algo, las escuelas, etc. Todo eso es para facilitarnos y hacernos la vida más felices a los ciudadanos. No es para que el agente privado gane dinero, eso es coyuntural. No es para que los funcionarios sean más burocráticos, no, eso es coyuntural, es para hacer la vida más feliz. Tenemos que poner siempre a la persona en el centro de la contratación pública. Con respecto a tu segunda pregunta, perfecto, tienes toda la razón. Es decir, bajo la normativa actual que tenemos, eso es impensable, eso no es posible, no es sostenible, porque no se van a hacer de manera eficiente los proyectos, porque se van a querer festinar. Y en estos proyectos, la celeridad, el querer apresurar las cosas, pueden ser el peor enemigo. Entonces, ¿qué es lo que yo he propuesto y lo que sostengo? Yo sí creo que las alianzas público-privadas son y pueden ser una forma de colaborar a la recuperación de la crisis, pero bajo una nueva normativa que se debe dictar de manera concreta y provisional durante esta crisis. Por ejemplo, bueno, evidentemente que estructurar un proyecto de APP, de infraestructura, en este contexto no es lo mismo que hacerlo sin el COVID. Entonces, se debe de flexibilizar los estudios que se están pidiendo, se debe de acortar el tiempo, pero para hacer eso se requiere una modificación legal. Y creo, ya yo lo he comentado, lo he escrito en otros medios de comunicación, yo creo que esa vía, y en otros países incluso ya como es el caso español, se ha dictado una ley para contratos especiales de colaboración. Ahí está innovación, está desarrollo e innovación. Entonces, pero para eso se requiere una normativa especial que la ley 4720 de APP te da el marco general, pero debe de venir esta normativa especial
para proyectos de manera concreta que son estratégicos para el país y que van a servir, por ejemplo, construir una infraestructura de importancia, mueve la economía, todos ustedes lo saben, porque se dinamiza. Entonces, eso bajo ese parámetro y bajo una normativa especial yo creo que puede colaborar, pero se requiere una ley particular. Sí, Rafael, todo financiamiento está sujeto a riesgo, ¿no? Pero llama la atención que cuando uno mira, por ejemplo, en la página web del Banco Mundial, la que tiene dedicadas a las alianzas público-privadas, que los factores de riesgo de los proyectos de alianza público-privada, el listado prácticamente triplica a los beneficios. Es decir, que llama la atención de entrada que se ve que presentan mucho más riesgo para realizar los contratos que beneficio. Y uno de los riesgos que señala, que me llama poderosamente la atención y que ya tú hiciste referencia de ello, es el tema de la renegociación de los contratos. Como bien sabemos, la mayoría de los proyectos de alianza público-privada tienen un promedio de duración de 15 a 20 años. Sin embargo, estudios que se han realizado en la región indican que más del 50% de los proyectos APP que se hacen en América Latina se renegocian los primeros 3 años del proyecto. Es decir, que el cambio de coyuntura en 3 años no cambia. Entonces, es un elemento que está muy sujeto a lo que tú también comentaste, que es a la debilidad institucional, ¿no? Entonces, estamos viendo que hay proyectos que en una etapa muy temprana del proyecto se renegocian con condiciones que generalmente favorecen más al sector privado que al Estado, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, que la literatura también señala que hay en América Latina una vinculación con las empresas constructoras y el aporte económico a las campañas presidenciales. Por ejemplo, es un elemento que hay que tener muy en consideración porque generalmente los lobbies de construcción tienen mucho más incidencia que a lo mejor otros sectores empresariales y se relacionan muchas veces los aportes económicos a campañas presidenciales con la asignación de contratos y muchas veces se le da la concesión del APP a empresas que aunque son constructoras no son especialistas en las áreas donde se gana el contrato APP. Por ejemplo, y salvando la distancia porque no era una situación de APP, pero el caso que tenemos aquí muy sonado en República Dominicana de la planta carbón de Odebrecht, fue la primera planta carbón que Odebrecht fabricó en el mundo, ¿no? Y sin embargo, en la licitación habían otras empresas con unos know-how y no ganaron la licitación. Cuando hablamos de contratación pública y de APP, estamos hablando de intereses económicos. El Estado es la mejor contraparte que hay, porque es la economía más grande en un determinado país, por lo general, salvo excepciones. Entonces, aquí el riesgo de corrupción siempre va a existir. Entonces, uno de los elementos que se trata de buscar es un proceso de transparencia, de integridad, para que todo el engranaje de una alianza público-privado sea lo más transparente, sea lo más íntegro posible, para evitar, evidentemente, ese flagelo que siempre va a estar ahí, que es la corrupción. Entonces, lo que uno tiene que tratar es de buscar la tecnificación, la profesionalización, para mitigar y disminuir ese riesgo y establecer, por ejemplo, ya en los contratos hoy día eso es algo que usted no lo va a saber en el momento, pero se establecen ya cláusulas y disposiciones de riesgo por corrupción y se establece que si, bueno, se determina que ha habido algo, como vivimos con todo lo que los países latinoamericanos con Odebrecht y otros casos en otros países, una consecuencia jurídica ya predeterminada. Entonces ahí es mitigar ese riesgo de corrupción, evaluarlo, establecerlo incluso desde los procedimientos de selección o de competitividad. Es un tema complejo, no es algo sencillo. Vuelvo, insisto, debe de ser importantísimo saber elegir cuál es el proyecto para que realizar los estudios concretos para poder realizar que ese determinado proyecto se ejecute de la manera más efectiva, más eficiente. Aquí de lo que se trata es, y lo que se ha desarrollado a nivel internacional, es de poder buscar un esquema que no es el absoluto, para eso están muchísimos otros esquemas de contratación, que pueda aprovechar mejor el valor invertido tanto por el sector público como por el sector privado en un determinado proyecto y aprovechar las sinergias
entre el sector público y el sector privado que hay. Yo creo que se necesita eso para evolucionar hacia otro estadio a nivel de nuestro desarrollo. Y la renegociación es algo que va a ocurrir y no se le puede tener miedo. Lo que tenemos que ser es transparentes y objetivos al momento de la renegociación y que no hayan renegociaciones oportunistas, es decir, que una de las partes quiera sacar ventaja de manera dolosa contra otra. De los proyectos que se han anunciado con la alianza público-privada, ¿cuáles de ellos pudiéramos ver por lo menos ya completados, realizados y en ejecución en los próximos año y medio? Yo creo que sí, que dentro de ese año y medio pueden haber algunos. No te puedo mencionar un proyecto concreto porque no conozco todos, incluso he participo en algunos de esos como asesor, pero me parece que sí, que dentro de un año y medio, no el proyecto acabado en su totalidad, evidentemente, puede ser que sí, que hayan algunos que se puedan realizar, principalmente los derivados de contratos de servicio, pero contratación ya de infraestructura en un año y medio no es posible, pero sí avanzando ya con el contrato suscrito y quién sabe si con proyectos concretos de servicio de interés social sí se puedan realizar más rápido. Yo creo que en los próximos, en segundo semestre de este año, se pudieran estar concretizando los primeros contratos o suscribiendo los primeros contratos de APP. Tengo entendido que el tema de las alianzas público-privadas fue controversial en algunos países hace algunos años. Por ejemplo, el caso de Inglaterra, entiendo que se usó a finales de los 90, principios de la década del 2000, luego se abandonó por muchas controversias, problemas, ¿no? Este tipo de mecanismo. ¿Cuál es la experiencia internacional? ¿Qué casos quizá de éxito se pueden mencionar internacionalmente? Porque siempre existe la preocupación, bueno, ¿cómo podemos asegurarnos de que esto no termine en una situación de que se hacen proyectos, el riesgo se transfiere a la parte pública, es decir, hacia los ciudadanos, los beneficios se quedan en un conglomerado privado, entonces que caemos quizá en el peor de los mundos, ¿no? Se pueden dar las dos cosas, Harold. Hay muchos ejemplos. Hay más ejemplos de elefante blanco, es decir, y hay estudios a nivel internacional que han dicho que es más costoso a la larga esto que la contratación tradicional, pero también hay ejemplos y proyectos muy beneficiosos en el ámbito de salud, en el ámbito cultural, incluso en el ámbito de transporte. O sea, hay proyectos que se dan. ¿Cuál es la ventaja que yo entiendo que República Dominicana en este contexto vive? Bueno, que hemos visto y están ahí a todas luces cuáles han sido los proyectos fracasados. Entonces yo pienso que tenemos una oportunidad de no hacer eso. O sea, de poder vivir las experiencias de países latinoamericanos como el nuestro que han tenido proyectos fracasados. Para no hacer eso, y uno de los principales proyectos es comencemos pequeños, señores. Usted no va a hacer el megaproyecto, vamos a hacer proyectos sostenibles, proyectos más concretos, más específicos, más puntuales, para ir familiarizándonos, ir ajustando, para que el ecosistema se vaya generando y genere la confianza concreta. Pero si queremos hacer el primer proyecto, queremos hacer la nueva república, es probable que fracasemos. O sea, la probabilidad de éxito es menor que cuando tú comienzas con un proyecto puntual, concreto, menos ambicioso que querer, qué sé yo, hacer una isla nueva. Entonces, yo creo que tenemos eso, Harold, es una incertidumbre. Yo creo que hay iniciativas, hay buenos técnicos formándose y trabajando en el área, y creo que si vemos los ejemplos que han experimentado otras jurisdicciones, yo creo que tenemos una oportunidad de hacer un cambio, una transformación. Tenemos una buena ley, todo es mejorable, pero en sentido general tenemos una estructura que permite y que garantiza la inversión, que da cierta seguridad. Entonces, tenemos un buen marco jurídico para iniciar. Entonces, vamos a ver cómo se va aplicando. Y la dirección general hasta el momento ha hecho un trabajo encomiable a través de su director ejecutivo, Sigmund Freud, en los primeros meses, la primera dirección. Entonces yo creo que hay que darle la oportunidad
a la figura jurídica. Y ojalá que pues todos los actores públicos, privados y los usuarios intervingamos de manera efectiva para lograr el objetivo común, que es tener un mejor país en el sentido general. Sí, Dixon, rápidamente te quería comentar que uno de los mayores incentivos que tiene el Estado es que los proyectos de alianza público-privada están fuera de los balances fiscales. Sin embargo, si el proyecto se va a arbitraje internacional, por ejemplo, el Tribunal de Solución de Controversias en CIADI, el 95% de los proyectos que van a inversionista Estado siempre lo gana el inversionista. Entonces, si hay un laudo negativo para el Estado, ya se puede tener una repercusión a nivel de lo que sería el endeudamiento externo, porque tendría que buscar los recursos para compensar la inversión de ese inversionista más el dinero que se va a dejar ganar, y eso puede suponer un riesgo. Es decir, en la empresa privada, cuando tú tienes un proyecto, tú tienes un presupuesto ahí de una dotación de ¿cómo que se llama esto? De una prevención de recursos, ¿no? Por si las cosas no suceden bien, pero en este caso no lo tenemos. Es decir, que hay que contemplar eso, que si los proyectos fallan, pues habría que buscar una cantidad de recursos importantes para compensar la inversión del inversionista si el laudo le favorece, ¿no? Mira, Huáscar, ese es un tema yo creo que para otra conversación, porque todo lo que tiene que ver la gestión contable de las APP ha sido muy discutido, si realmente se debe hacer un write-off del balance estatal. Es muy controversial el tema. La realidad es que, y te lo voy a decir rápidamente, hay un alivio momentáneo, pero al final, si surge un tema, cuando se trate de un bien de dominio público, una infraestructura del Estado, eso es del Estado, o sea, eso al final va a responder. Entonces, es como un adelanto o un uso del dinero en el tiempo, básicamente. Pero eso es otra discusión Es controversial, pero no debería serlo, porque los manuales de finanzas públicas que realizan los organismos internacionales a los cuales nosotros estamos suscritos, ¿no? Como el Fondo Monetario Internacional, establece que todo compromiso en el cual el Estado es garante, compromiso del sector privado, debe de ir en las cuentas públicas. Que los gobiernos ya no lo hagan por querer buscar cierta conveniencia, minorar el nivel de gasto, déficit, es otro tema, pero acorde a lo que está, los manuales de finanzas públicas deberían hacerse. No, Dixon, yo solamente quiero darte las gracias de mi parte. Esta conversación ha sido bastante provechosa. Esto es un tema bien amplio, está muy rico, es muy dinámico en nuestro país. Hay muchas personas que son escépticas, hay muchas personas que son optimistas con respecto a esto, y yo creo que tú has dado un buen balance en tus respuestas, ¿no? Sobre esto. No, gracias a ti, Harold, Huáscar y Omar, por la invitación, y a su orden para cualquier otra cosa futuro, y agradezco también a todos los televidentes. Así que muchísimas gracias, amigos. Global Talk RD es un espacio donde convergen lo social, económico, cultural, la naturaleza, genialidad, promoción de los ecosistemas y de la clase creativa dominicana, teniendo como protagonista el talento. Omar de la Cruz, Huáscar Jiménez, Harold Vázquez. Global Talk RD. Global Talk RD. Ay, Antonio Ríos, este para ti. Lo nuestro no va a continuar, no nos debemos engañar, ni tú ni yo nos comprendemos. Al común día y decir, y es mejor para convivir, comprender más y amarse menos. Sé que me quieres de verdad y es una dulce realidad, y con tu amor yo tengo el cielo, pero no sé por qué razón dañas cada íntima ocasión con tu actitud o con tus celos. He visto gente convivir, tener hogar y ser feliz sin tanto amor como este nuestro, porque dedican su atención a darse amor y comprensión y a soportarse sus defectos. Prefiero hoy la soledad que estar contigo y descubrir que un excesivo amor no es bueno.
Global Talk RD. Cuando pienses que nadie querrá oír tu voz, llámame. Cuando no haya deseos en ti de encontrar, búscame. Cuando no brote en ti un sentimiento de amor, siénteme. Porque yo soy de tu Vía Crucis, el Monte Calvario, la última hoja de tu calendario. Soy tu futuro, presente y antaño. Yo soy el motivo de tus desengaños. Cuando la vida se te torne amarga, tu refugio que está siempre abierto, déjame un poco alivianar tu carga. Tan solo siénteme, llámame y búscame, porque yo soy como la Z de tu abecedario, la última cuenta que habrá en tu rosario, la última vez en tu vasto rebaño. Yo soy el diciembre. Global Talk A RD. pesar de todo el tiempo transcurrido y de lo mucho que ha llovido, desde que tú te marchaste, a pesar de que mi huerto ha florecido, ninguna flor ha podido terminar lo que empezaste. Global Talk RD. Terriblemente sola, con tus recuerdos sola, sencillamente sola, con tus recuerdos sola. Global Talk La RD. alfombra vio tu suave caminar al dirigirte a la puerta del baño penetrar. Global Talk RD. Ni sospecha lo que haría si usted supiera, señora, Global Talk como de tu RD. tamaño, de tu estatura, color, forma y figura, haciéndome igual daño que aquel que hiciste. Global Talk Mi RD. presencia y mis cosas, y así estaré contigo si un día te sientes sola. Global Talk RD. Imaginas tu voz, tu apariencia engaña, cual sublime telaraña para atrapar en tus redes. Uno llega muy seguro, penetra ese mundo oscuro y escapar ya no se puede. Con ese disfraz de diosa usurpas todas las cosas, nadie puede resistirte. Como droga peligrosa, por falas, por mentirosa. Global Talk RD. Salsaor, oye la moña de la luna del Tajado. Eso duele, mamita. Global Talk RD.